Continuamos con el programa Foro Más Latino. Estamos hablando con el padre Patricio Guillén, un defensor de los inmigrantes, un luchador de las causas sociales de todas aquellas personas que llegamos como inmigrante aquí a este país. Y pues ya lo vemos, viene de padres inmigrantes y también trae ahí en su sangre trae esa lucha, trae esa fuerza guerrera de no darse por vencidos. Y así como todos los que hemos llegado aquí a este país, se estima que que hay alrededor de 11 millones de personas indocumentadas quienes viven la angustia de algún día ser deportados o que viven con esa incertidumbre. Antes de hablar de esta situación de los indocumentados, padre Patricio Guillén, me gustaría que nos hablara acerca de los movimientos sociales en los cuales usted ha estado envuelto, porque me dice que conoció a César Chávez. César Chávez, que abogó por los derechos de los campesinos, estos campesinos que no tenían derechos, que no tenían derecho de salud, que no tenían derecho de ir al baño, que no tenían derecho absolutamente de nada, que eran humillados, que eran olvidados, que tan pronto ponían los pesticidas en los campos agrícolas y los metían a estas personas a trabajar en los campos agrícolas. Posiblemente su familia también fue parte de esta situación, pero díganos ese movimiento, ¿cómo lo vive usted? ¿Por qué se integra a César Chávez? Bueno, en el 62, cuando él y esta Dolores Huerta, se unieron con Helsinki, que fue su maestro para organizar, ellos veían ya la realidad desde hace 20 años anteriormente, porque César nació en Yuma y había mucho, ahí también en Arizona había todo eso del trabajador campesino, pero veían las injusticias. No tenían baños para ir al baño, no tenían agua, comenzaban a usar pesticidas que eran dañosas. Entonces César Chávez y Dolores comenzaron a desarrollar una manera de organizar al campesino y lo lograron, aunque no fue, podemos decir que no llegó al punto de que ellos querían, pero iba avanzando gradualmente y se desparramó hasta nivel no solamente nacional, también internacional, porque a él lo invitaron varias veces a ir a dar pláticas. Pero lo que vemos en el desarrollo del campesino es que nosotros los sacerdotes chicanos, los que nacimos aquí, queríamos ayudar y ser parte de ese movimiento porque veíamos nuestro pueblo. Fíjese, hasta el 66 o 77 no había misas en español aquí en esta diócesis de San Diego, con los 4 condados. Fue desde el 66, cuando el verdadero programa terminó en el 64, que las familias comenzaron a entrar aquí y comenzamos a ver la necesidad. Los 3 encuentros nacionales hispanos de pastoral en Estados Unidos, promovidos por los obispos y también a la luz de lo que estaba pasando con los campesinos y César Chávez, dijeron ellos, tenemos que acompañar al pueblo latino en Estados Unidos más bien. Patricio Flores fue el primer obispo chicano, mexicano-americano, que fue auxiliar de San Antonio. ¿Cuál era una de las razones por las cuales los obispos no hacían misas en español? Porque la mayoría de los sacerdotes eran irlandeses y ellos desgraciadamente entonces ya no decían, you're in the United States, usted está en Estados Unidos, hable inglés, aprenda. Los mismos padres decían eso. Los mismos padres, porque esa era la actitud. ¿Y dónde estaba la situación de darle los principios de teología, de ayudar al necesitado? Fue cuando el Concilio Vaticano, y acuérdense, el Concilio Vaticano terminó en el 65, pero casi es lo que dura un movimiento. Antes de llegar a la base, como unos 10 años. Comienza de arriba de los obispos y si son listos, educan a su pueblo tan pronto como sea posible. Pero ahí se durmieron muchos obispos. Después del ¿Se durmieron o los durmieron? ¿Cómo le pondríamos? Pues es la resistencia que había entre el mismo el episcopado, no tanto en el episcopado, porque fue uno de los mejores que tuvimos en Estados Unidos, entre los sacerdotes. Una cosa que yo no me he explicado, padre, es por qué, si México es un pueblo tan católico, más del 90% son católicos,
y no manejan la palabra tan seguido Dios como en Estados Unidos, que en los billetes lo vemos, en God We Trust, en las cortes está también Dios y los políticos mencionan a Dios siempre. ¿Por qué se da esa separación? Yo pienso que los teólogos de México eran más conservadores y usaban la teología de Europa en su formación aquí en México. Y había un dualismo que era muy sutil, que el material y la política, la religión no se mete en política, no es verdad, política partidaria no se mete, pero la política como política, que es las relaciones humanas entre una sociedad, entre los pobres y ricos, mujeres y hombres, migrantes y ciudadanos, había muchas separaciones. Fíjese, que las mujeres votaran en los 20 aquí en este país. ¿No fomentaba eso la Iglesia Católica en esos tiempos? No, la Iglesia decía, el mundo secular es uno. La Iglesia... se mantenía al margen de decir... Sí, y acuérdense que la Revolución Francesa en pensamiento, bajo los grandes pensadores, cuando estaba Napoleón, eso comenzó a salirse de país a país y comenzaron a aplicarse, y por eso la independencia de Estados Unidos utilizó muchos de esos principios de Francia y la Revolución en su constitución. Thomas Jefferson y varios de los otros grandes intelectuales habían captado ese mensaje y lo aplicaron más pronto que México y otros países, que tenían que romper. Acuérdense, rompieron con España, que era conservadora, y España perdió mucho poder. Pero cuando ya entraron los otros países en el esclavismo y todo eso, España perdió su poder en el continente. Pero podemos decir que la Iglesia Católica hasta el 1960, el concilio, era una iglesia que se separaba del mundo, y especialmente en México. Volviendo con el movimiento de César Chávez, vemos que César Chávez fue un líder que trajo cosas buenas para los campesinos, pero ¿qué ha quedado de ese movimiento? ¿Por qué no se ha continuado? ¿Por qué no surgió otro César Chávez? ¿Por qué los hijos no continuaron? ¿Dónde quedaron los líderes que lo acompañaban? Pero espéreme la respuesta, Padre Patricio, porque tenemos que ir a una pausa. Al regresar nos dice qué piensa usted de eso. Vamos a una pausa y regresamos a este espacio Foro Más Latino, transmitiendo desde la ciudad de San Bernardino, en el sur de California. No le cambie.